Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos nuevamente en un nuevo año, nos tomamos un mes de descanso, un poco menos, dejamos algunas grabaciones del año pasado que nos parecieron importantes para que se transmitieran todos los martes y ahora estamos otra vez en forma presencial y en este día particular con el presidente de FUBAN, con el compañero Enrique Cal. Buen día, Enrique. Buenos días, gracias Gustavo y bueno, un saludo a toda la audiencia, la familia cooperativistas que nos están escuchando. Bien, bueno, terminamos un año complejo desde el punto de vista de la coyuntura nacional, ni hablemos de la internacional, con una guerra, Ucrania, Rusia, etcétera. Pero bueno, el movimiento cooperativo, creo que fue el 27 de diciembre. El 23 de diciembre, perdón. Tuvo una noticia muy importante, que fue el otorgamiento por parte del Ministerio de Vivienda del 2% para todas las cooperativas. Como saben los oyentes, nosotros sistemáticamente en todas las charlas a través de la radio, insistíamos en la justeza del planteo del 2%. Me olvidé decirle, quien les habla, Gustavo González, secretario general de FUBAN. En un tema como este nos interesaría conversar con Enrique cómo lo viste, cómo toma FUBAN esta reivindicación histórica del movimiento y cómo sigue esta reivindicación, porque tiene dos partes, una parte política y otra parte, digamos, administrativa. Bien, lo primero es eso que vos decías, el 23 de diciembre, en el momento del segundo sorteo del año, la ministra comunicó a la ciudadanía que el 2% lo iba a otorgar el ministerio en el marco de lo que ella definió como la tasa de buen pagador, que es una solución administrativa que ya nuestra propia federación se la había propuesto en ocasión de cuando Chirucci era ministro. Cooperativas que habían firmado al 7,5, al 4,5, si mantenían la conducta de buen pagador, la deuda se reliquidó al 2% y lo que había que hacer era cuidar ese estatus frente al Estado para no perder el convenio que firmó Chirucci. Y esta va a ser una solución similar. Lo primero es entender que este anuncio de la ministra no es una dádiva, no es un regalo, sí es una decisión política que toman los responsables, los tomadores de decisiones en el ministerio, pero que es el corolario de una lucha que FUBAN viene dando desde hace mucho tiempo. En el año 68, cuando la Ley Nacional de Vivienda, la ley madre, la ley que sigue siendo una ley pionera en todo el mundo, se estableció una franja de intereses posibles. Pero los legisladores, sabiamente además, en el entendido que era una ley, que era un interés que tenía que considerar la característica de la vivienda de interés social, los destinatarios de esa política de vivienda, se jugaron por el 2%, que es un interés adecuado, es un interés que permite que el Estado no pierda plata en un préstamo que se devuelve a 25 años, y que además no hay que olvidarse que los cooperativistas devolvemos el préstamo en URs. Por lo tanto, era más que suficiente el 2% para amortiguar esa deuda, para que el Estado no perdiera. Eso fue cambiado drásticamente y unilateralmente, se llevó del 2 al 5,25, que estaba dentro de la franja, pero un interés absolutamente injusto, infundado desde nuestro punto de vista, y ya desde el año, cuando se firma el 2008, se establece un periodo de análisis de 10 años. En el 2018, cuando FUBAN empieza a profundizar en el planteo, ya había cooperativas que habían iniciado antes el análisis y las cuestiones, pero cuando FUBAN toma institucionalmente el planteo, se encontró con una negativa, y ahí empieza como el recrudecimiento de
de la lucha y de la validez de la consigna. Por lo tanto, hay que tener muy claro que esto fue como todas las conquistas de fútbol a lo largo de sus 52, ya vamos hacia los 53 años, la frutilla de una lucha, de una consecuencia, de una coherencia en el planteo, y este ministerio recoge eso, recoge la justeza del planteo, recoge que no puede haber un movimiento cooperativismo, no hablemos del movimiento solo de fútbol, sino cooperativas que pagan al 2% y cooperativas que pagan al 5,25%, haciendo y usando exactamente las mismas cosas y las mismas herramientas del Estado que recogieron las históricas. Entonces, esto fue, yo creo, el reconocimiento de eso, de una justeza, de una lucha que se dio en forma muy responsable. Nosotros transitamos toda la crisis sanitaria cuando había el tema del quédate en casa, el no aglomeramiento. Nunca cesó, nunca se interrumpió la lucha de fútbol ni las medidas, todas tomadas con mucha responsabilidad. Y yo creo que hay motivos para cerrar el año con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien, con la tranquilidad de haber cerrado el año con una tranquilidad por la confianza depositada también en el movimiento. Por eso también saludar a todos los cooperativistas y las cooperativistas que se hicieron presentes en cada movilización, en cada plenario. Cerramos un año, yo creo, con motivos para festejar y celebrar. Una pregunta que muchos oyentes se deben estar haciendo. ¿Qué representa bajar los intereses del 5,22, 5,25 al 2 en términos económicos? Bueno, lo primero es tener la tranquilidad la tranquilidad política de que se logró el objetivo. Y desde el punto de vista económico, el bolsillo, que es donde los trabajadores siempre terminamos poniendo la mirada, bajar los intereses del 2 al 5,25. Nosotros tenemos un estudio hecho en marzo del año pasado, hoy habría que actualizarlo y seguramente es más, pero un trabajador que devuelva su préstamo al 5,25 ocupando una vivienda de 2 dormitorios, le devuelve al Estado o le paga al Estado en el entorno de 1.500.000, 1.600.000 pesos más que un trabajador que tenga su interés al 2%. Porque no se trata solamente de la rebaja del interés, se trata de la rebaja del interés que tiene un efecto en 25 años, porque es el 2% o era el 5,25% anual durante 25 años. Una familia le tenía que pagar al Estado 1,5 millones más de una familia que ocupaba una vivienda de dormitorios al 2%. Eso en términos económicos es mucha plata. Está hablando de más o menos $35.000 a lo largo de 25 años. Exacto. O sea que es una plata que el trabajador tiene que poner en la vivienda, que no la puede, no la ve en la mejora de la calidad de vida de su familia. Sí, yo quiero poner un elemento ahí que compartimos contigo, Enrique, que es los trabajadores cooperativistas con esto también ganamos salario. Totalmente. Yo recuerdo trabajando en la fábrica con los compañeros, siempre yo les decía que ellos pagando el alquiler, cuando les preguntaba cuánto pagaban de alquiler, pagaban mucho más de lo que yo pagaba de amortización. Correcto. Y eso yo lo metí en más comida, en más ropa, en más estudio para mis hijos, Exacto, en más bienestar para la familia. Y como yo lo hicimos todas y todos los compañeros cooperativistas. En este caso también. Bueno, muy bien, tiene una primer parte de resolución política, gran conquista de FUCPAN, de todo el movimiento, pero ahora viene la parte 2, la carpintería fina. ¿Cómo quedaron con el ministerio en eso? Bueno, ahí esto que vos planteás es así. Siempre cuando uno ingresa a un conflicto tiene que tomar en cuenta todo un escenario, la estrategia, las posibles alternativas que pueden haber, y tiene que tener claro cómo salir del conflicto. O sea, es tan importante cómo se entra, cómo se sale. Acá se habían planteado tres
3 consignas aprobadas en la Dirección Nacional de FUBAN y puestas en las asambleas y en los plenarios, que tenían que ver con el 2% para todo el movimiento, que no jugaran las multas e intereses. Nosotros tenemos cooperativas que ya desde octubre del 2019 están en la huelga de pago, o sea, las familias pagan, pero no se trasladaba al Estado la cuota final. O sea, y eso frente al Estado, frente al aparato administrativo, hay cooperativas deudoras que han generado, bueno, ninguna multa ni ningún interés, sino tomarlo como lo que fue, una medida en el marco de un conflicto entre dos partes. Y la tercera era que no hubiera ninguna afectación de los subsidios ni revisión. FUBAN ha sido muy responsable en el cálculo de las familias subsidiadas a lo largo de este tiempo de conflicto. Y en esta suerte, en este momento, lo que se acordó con el Ministerio, una vez que se hizo el anuncio público, es mucha tranquilidad, tener claro que ahora hay un tiempo de análisis de cada carpeta, de cada situación, ver cuánto tiene depositado la cooperativa, cuánto es lo que se debe trasladar, cuáles fueron los subsidios, etcétera. Y ahí es un tiempo donde es tan importante lo que se hizo en la calle como lo que se haga ahora en el marco de una negociación fina, de un cierre administrativo del conflicto, donde finalmente la conclusión que nosotros aspiramos es que, bueno, ir cerrando carpeta por carpeta de cada cooperativa, y una vez que eso se cierre, se traslade el dinero al Estado, a las arcas de la Agencia Nacional de Vivienda, continuará el Ministerio con la administración política, con la administración de la deuda. Que lo que nosotros teníamos en este tiempo fue un control total y absoluto de lo que es lo que era el pago de la deuda, las familias subsidiadas, el depósito. Se devuelve al Estado el control si lo aprueba la Asamblea. Ahora bien, justamente esto último que decís, FUBAN estamos convocando a una Asamblea Nacional. ¿Qué fecha? ¿Qué hora de comienzo? ¿Local donde se llevará a cabo? Y tema a tratar. La asamblea, el comienzo de la huelga fue, FUBAN es como una gran cooperativa. Su asamblea nacional es la autoridad máxima, y la dirección nacional es la encargada de, bueno, ir concretando y ejecutando las decisiones y las orientaciones políticas de la asamblea. Así como en una asamblea realizada en el año 2019 se decidió el no pago, una Asamblea Nacional tiene que ponerle fin a la medida, y si lo considera así, y tomar las decisiones políticas. Esta asamblea es una asamblea general extraordinaria, se va a realizar en el local de Sutel, ahí en la calle Miguelete, 12 de febrero, domingo 12 de febrero, a partir de las 7 de la mañana ya van a estar haciéndose las acreditaciones. Tenemos compañeros y compañeras que viajan del interior, queda muy cerquita de Tres Cruces, pueden ir para ahí, y en esa asamblea se estarán tomando las decisiones finales. Esto ya está informado al Ministerio, el Ministerio comparte y conoce cuál es el funcionamiento de FUBAN, sabiendo que, bueno, hasta el 12 de febrero no pueden tomarse la Dirección Nacional no puede tomar ninguna decisión. Bueno, entonces está planteado así, y además hay una recomendación de FUBAN a todo el movimiento de que tranquilidad. Exacto. Hay que ir a la Asamblea Nacional, sobre todo los delegados de las cooperativas Reglamentación 2008, que fueron las afectadas por este tema en forma directa, porque, a decir verdad, las afectadas eran también las cooperativas en formación, todas las que están en obra. Exacto. Bueno, hablando de las que están en obra, un punto de reivindicación de FUBAN, y contigo compartimos, yo diría, la infamia, o por lo menos vergonzosa ley de vivienda promovida, donde escuchamos ¿qué? ¿Recordás? La ley de inversión en vivienda social, la LIVIS, porque vos dijiste vivienda promovida, pero la ley se sigue llamando Ley de Inversión en Vivienda de Interés Social, que es como una burla, es una paradoja. Pensar que apartamentos
y casas que salen al mercado inmobiliario a un valor superior a los $120.000, $130.000, eso es vivienda de interés social. Al más al más fantasioso no se le podría haber ocurrido una tontería tan grande. La ley de inversión en vivienda promovida, que está comprobado que la única consecuencia que tuvo fue el aumento de la ganancia del sector inmobiliario, del sector de la construcción privada, no apuntó no aportó a la disminución del déficit cuantitativo. Y bueno, en el marco de esto ahí se plantean exoneraciones a las empresas constructoras. De todo tipo. Exoneraciones en el IVA, exoneraciones en el impuesto, en el aporte patronal, en el IRA, el impuesto a las actividades económicas. O sea, es un gran negocio. Incluso nosotros estamos investigando el marco que estableció la ley de la LIBIS. El marco que estableció le ha permitido hacer grandes negocios al sector privado, que también es muy peligroso, porque se multiplicaron las obras en todo el país en el marco de la LIBIS, y con un mercado inmobiliario que es muy pequeño, porque acá los grandes negociantes, los grandes capitales uruguayos habrán comprado, sí, y supongo que muchos deben haber comprado para aumentar la especulación, pero siguen habiendo muchas viviendas libres también, que no se logran colocar en el mercado, y ningún trabajador va a comprar uno de esos apartamentos. Se está construyendo en lugares como Punta del Este, Colonia, Carrasco, en los barrios, Positos. Exactamente, pasás y las obras que tienen el cartelito con una franja verde que dice vivienda exonerada de todos los impuestos, aumentan la riqueza de quienes especulan con eso. Ahí Fugman está planteando la exoneración del IVA. ¿Qué vamos a hacer como pasos inmediatos luego de esta asamblea sobre este tema de la exoneración del IVA a los materiales de construcción? Bueno, nosotros la exoneración del IVA es un planteo histórico ya. Lo que sucede es que siempre aparecen algunas otras urgencias que hacen que se desvíe la atención. Pero sabemos que es una medida un poco más compleja, que no incluye solo a un ministerio, sino que incluye a más de un ministerio, y bueno, habrá que dar la batalla en el marco de un plan de lucha integral, de un plan de lucha que recoja todos esos planteos, el IVA, el Fondo Nacional de Vivienda, pero yo creo que es uno de los objetivos del año 2023. Poder generar la suficiente masa crítica como para analizar este tema despojado del afán del afán recaudatorio, del afán, porque en realidad el IVA a los materiales, si se exonera a empresas como Diamante, las grandes empresas y los grandes emprendimientos empresariales que hay en el marco en la construcción, que es una empresa un rubro que uno diría nunca no pasó la pandemia por ahí. Yo creo que esos 50.000 millones que se depositaron en el año 2021 en el exterior, que es el último dato, no tenemos el del año 2022, pero un buen porcentaje es de los capitales vinculados a la construcción, tanto el negocio inmobiliario como el de la construcción de vivienda. Entonces, si a ese sector de la sociedad se le está exonerando, a un trabajador que termina el mes contando los pesos para poder llegar a fin de mes, para poder pagar el ómnibus, tiene que pagar el IVA, tiene que pagar, estaba ese interés abusivo, ¿cómo no se le va a exonerar al trabajador y a la trabajadora? Que además el IVA, siempre, la modificación en el IVA es como un impuesto que es el menos democrático de todos, porque las grandes empresas, los grandes negociados tienen diferentes vías de exoneración, y el trabajador no lo paga cuando compra un kilo de pan, lo paga cuando compra la leche, lo paga cuando va a la carnicería, que cada vez va menos, pero lo paga. Una variación en el impuesto, en el IVA, el impuesto al valor agregado en los materiales, puede tener consecuencias
muy positivas para un trabajador, porque puede ser que la cuota que tiene que devolver finalmente se reduzca. Hay una gran campaña este año, así lo ha manifestado Fubán, con respecto a la, yo diría, reconstrucción del Fondo Nacional de Vivienda, por un lado. Por otro lado, nosotros sostenemos que para que exista vivienda popular en el país tiene que existir la financiación del Estado correspondiente. Claro. Entonces, ¿qué es esto de que por un verdadero Fondo Nacional de Vivienda, como plantean las consignas de Fubán? Bien. Volvemos a la ley del año 68. La ley del año 68 no en vano es reconocida a nivel mundial. Estableció toda una serie de características y de condiciones políticas y administrativas para que realmente se pudiera atender el tema del déficit habitacional, el déficit cuantitativo, que no es un producto exclusivo de una administración, es un déficit estructural que viene arrastrándose en el país. Y el Fondo Nacional de Vivienda, que en su origen fue creado con aportes patronales y aportes de los trabajadores, tenía una meta, que era, el fondo no podía ser menos que el 2% de la masa salarial total del país. Y ahí, bueno, se generó un impuesto, un impuesto sí que pagaba el sector empleador y un impuesto que pagábamos los trabajadores. Desmarcar la plata que se destina a vivienda del presupuesto nacional es muy importante, porque con el presupuesto nacional, el presupuesto que hace cada administración cuando arranca su gobierno, es como el sueldo de un trabajador. El trabajador, cuando llega a su casa, la trabajadora, dice, bueno, le voy a destinar tanto a la alimentación, saco para el boleto, saco para comprarle los championes al más chico que están embromados, saco para la cuota, los gastos en general. Pero es eso, tiene esa plata. Entonces, al mes que viene verá cuál es la cuenta que dejó para atrás y tiene que cubrir. Y con el presupuesto nacional pasa lo mismo. El Estado tiene un presupuesto y según la orientación, los intereses, las prioridades, etcétera, de cada administración, destina tanto para salud, tanto para educación y tanto para vivienda. Y en ese reparto es que, bueno, se ven cuál es la prioridad que establece un gobierno. Un gobierno puede decir, para nosotros la prioridad absoluta es la vivienda, pero si después en el reparto presupuestal le toca el presupuesto más chico, evidentemente que la prioridad deja de ser tal. Poder generar, reforzar, y como vos decís, tratar de la reconstitución del Fondo Nacional de Vivienda, le asegura al Estado no depender de ese presupuesto anual, sino contar con refuerzo, con recursos genuinos que puede destinar a la vivienda, sabiendo que al año siguiente va a volver a contar. Y eso es lo único que asegura que vivienda pase a ser una política estatal y no una política de gobierno, sino una política de Estado. Y que esos énfasis, esas planificaciones a mediano y largo plazo se puedan concretar, porque si nosotros hemos visto, bueno, sí hay una planificación del Estado, pero que tiene una cortapisa que se termina en los 5 años de gobierno, porque el otro gobierno asignará otro recurso presupuestal y continuará o no con las medidas impuestas por el anterior. Ahora bien, el senador Andrade, el senador Olesker en su momento, y algunos otros senadores más del Frente Amplio, el Frente Amplio en sí, tomó el guante de esta propuesta de Fubán, la presentó, pero con los votos del Frente Amplio solo no alcanzan para que Fubán conquiste esto. Está la campaña propagandística, de difusión, de sensibilidad que habrá que lanzar, obviamente, pero a nivel parlamentario, ¿qué piensa hacer Fubán? Bueno, Fubán ya hizo y va a continuar haciendo. Lo primero es que cuando empezamos, hace como 4 años, con esta propuesta de el reforzamiento del Fondo Nacional de Vivienda, se hizo una recorrida por todas las bancadas, en el marco de lo que es, yo no me canso de repetirlo, la independencia política de Fubán.
Estuvimos con el Partido Nacional, con Cabildo Abierto, con el Frente Amplio. No tuvimos reunión con el Partido Colorado, nunca fue... Me interesa Cabildo Abierto. ¿Qué les dijo Manini? Bueno, lo vio con muy buenos ojos. Cabildo Abierto hizo, en las declaraciones públicas, había establecido claramente que sus objetivos prioritarios, sus objetivos políticos tenían que ver con la salud y con la vivienda. Y lo vio con muy buenos ojos porque comparte absolutamente con Fugan que los recursos que se le asignaron a la vivienda son absolutamente insuficientes. Y además, yo me imagino que el senador Manini Ríos, que es el líder de Cabildo Abierto, debe conversar este tema todos los días en su casa, porque la ministra es su esposa. Comparte con que si no hay asignación de recursos extra, el déficit cuantitativo no se llega, no es imposible cubrir, y bueno, quedó en el camino aquella la frase de las 50.000 viviendas de la ministra, que ya lo planteó que no había sido un número muy pensado, pero acá hay un reconocimiento del diagnóstico que hace Fugan y un compartir ese diagnóstico. Lo que sucede ahora es que, bueno, ese reconocimiento, esa disposición a compartir el planteo político, tiene que transformarse en votos para que ese proyecto de ley que finalmente fue presentado por 3 partidos políticos, no fue todo el sector del Frente Amplio, se concrete en que pase a ser un proyecto de ley, pase a ser una ley y, bueno, logre el objetivo que es dotarla al Fondo Nacional de Vivienda de recursos genuinos, más de 150 millones de dólares anuales, que permite planificar, como dije anteriormente. Esperemos que sí, que se sienten las diferentes bancadas. FUBAN va a seguir haciendo lo mismo, va a haber que hacer un trabajo muy intenso a nivel de las bancadas, porque ahora sí hay un proyecto de ley que impulsar con todos los sectores políticos que decidan escucharnos. Bueno, estamos hablando de política de vivienda con Enrique Cal, presidente de FUBAN, esta vez aquí en Habitar el Pensamiento, el programa oficial de FUBAN que vamos todos los martes de 10 a 11, pero ahora una pequeña pausa. Casas, gente que trabaja. Continuamos en Habitar el Pensamiento. Tenemos todavía media hora más con nuestro presidente Enrique Cal, presidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda Ayuda Mutua. Hasta el momento estuvimos hablando de 3 puntos fundamentales: el triunfo del 2%, el reclamo de FUBAN de la exoneración del IVA, el tema de una gran campaña por un Fondo Nacional de Vivienda, que no será un reclamo, o no esperamos que sea un reclamo solo de FUBAN, sino del conjunto del movimiento popular, porque de conquistar esto habrá más dinero para vivienda, no solamente para el programa del cooperativismo de ayuda mutua, sino para todos los programas que apuntan a batir el déficit habitacional de nuestro país, que continúa y aumenta en 70.000 unidades habitacionales, pero de seguir con las migajas que le da Arbeleche a Moreira, y esto hay que tenerlo claro, las migajas del presupuesto nacional aprobado, bueno, no se va a poder cumplir con tantas promesas electorales como se habían hecho. Estuvo Carolina Cose en la sede de FUBAN el pasado año, planteó la firma de un nuevo convenio. Sabemos que la cartera de tierra de FUBAN va firmando convenios a través de los años de más terrenos. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cuántos terrenos se comprometieron? ¿Cuándo estarían los primeros de esos terrenos? ¿Y cuán importante es la cartera de tierra para el movimiento cooperativo? Bien, sí, es muy importante. El FUBAN veníamos de un convenio anterior donde la Intendencia Municipal anterior se había comprometido a entregar terreno para 500 viviendas. Esta vez la modalidad fue distinta. El convenio firmado establece la entrega de 25 terrenos para 25 cooperativas, con lo cual nosotros aspiramos, creemos, hay que hacer un cálculo matemático muy sencillo, se está superando el convenio anterior. Esos terrenos no están ya arriba de la mesa, sino que el compromiso fue que antes de que termine el mandato actual se
deberá estar llegando a los 25 terrenos. Ahí hay un organismo que funciona mensualmente, el Foroso, que es el hijo de lo que fue la cartera de tierras de Fugan, que fue la cartera que se obtuvo luego de las ocupaciones en los 90, donde solamente participaba Fugan, que era quien había dado la lucha por la tierra, una lucha que es primaria, o sea, si no hay tierra no se puede construir. Os lo he dicho muchas veces, no se puede construir en el aire. Entonces la tierra es uno de los instrumentos políticos. El acceso a la tierra es una conquista que tiene que hacerse realidad para que la cooperativa pueda seguir proyectándose, el arquitecto hacer sus cálculos, etcétera, y la cooperativa empezar a pensar en el barrio en el que se va a meter y cuáles son con qué características va a ingresar a ese barrio. Esos 25 terrenos van a ser productos de expropiaciones y de asignación de terrenos fiscales. Hay avances, ya hay avances en el mercado, donde estaba el mercado modelo. Ahí hay algunos terrenos que, bueno, hay que también en esta nueva modalidad del Foroso compartir con las otras 3 federaciones que participan, la vivienda sindical, los compañeros de FECOBI, que comparten con nosotros la calidad de usuario, pero acceden al préstamo ahorrando previamente, y la Federación de Cooperativas de Propietarios. Una vez que esos terrenos estén regularizados, fraccionados, etcétera, se ponen al servicio y de cada federación para que haga la asignación final. También le decimos a los compañeros que hay que tener tranquilidad, esto no es un trámite de enajenación, un trámite de expropiación, lleva tiempo, incluso uno de los planteos que hay es agilitar los trámites de expropiación, hacerlos más dinámicos, porque no puede ser que una expropiación demore 2, 3 años como demoran a veces. Y una vez que esos terrenos estén liberados de las trabas administrativas, de las trabas catastrales, etcétera, se ponen al servicio de las cooperativas para que cada federación, según sus criterios, haga la asignación. ¿En febrero habrá algún terreno? Es como difícil aventurar, pero yo creo que sí, que en el correr de los meses de febrero y marzo podremos estar teniendo los primeros terrenos producto de ese convenio. Muy bien. Otro tema que está en la plataforma de Fugman y que es de compleja interpretación, seguramente para el oyente que no está en el tema de la vivienda, que es los llamados colgamentos. Me gustaría, Enrique, que pudieras explicar cómo surgen los colgamentos, cuál es la propuesta de Fugman al respecto y cuál es la decisión política de la Asamblea Nacional de Fugman de hace años atrás, cuando este problema estaba en el auge del mismo. Bien, lo primero es que el colgamento es como un rubro que el Banco Hipotecario acuñó, que fue cuando una vieja decisión allá por los 80 y pico, 90, no recuerdo ahora, decidió no trasladar exactamente. En el quinquenio del 85 al 90. Ahí está. Decidió no trasladar el costo resultante, el cálculo de la UR, porque ahí se habían disparado los indicadores del país y si trasladaban lo que deberían trasladar al costo que tenía que pagar los deudores del banco, sabían que iban a tener un agujero, una morosidad. Entonces decidieron trasladar el 50% nada más. Y eso, bueno, ese 50% que no trasladaron, en realidad era parte de la deuda, del cálculo de la UR, y decidieron ponerle el nombre de los colgamentos. Quedaba colgado ahí, en algún momento lo tendría que pagar el deudor, y se le puso el nombre de colgamento, en una decisión absolutamente unilateral, no compartida no solo con las cooperativas, sino con todos los deudores. Por eso es que los colgamentos no solamente tuvieron las cooperativas de Fugman, sino que también tuvieron los emprendimientos privados, el Euskal-Herria, Parque Posadas, todo el deudor del banco hipotecario. Pero eso eran los colgamentos, ¿no? Cuando en el año 2002, una de las la crisis más importante del país, y fue cuando se fueron los últimos
fondos del Fondo Nacional de Vivienda, 100 millones de dólares. El ministro Achugarri lo reconoció, fue a Fuqua, vos has contado esa anécdota, que fue para el rescate de los banqueros. Dicen, para el rescate de los bancos no, fue para el rescate de los banqueros, porque acá hubo una expoliación, un vaciamiento de la banca en función de los grandes negociados que eran operar en el sistema bancario uruguayo por los privados. Y ahí se fueron esos 100 millones de dólares. En ese momento la crisis muy importante, yo siempre lo comento, no había para comer, o sea, no alcanzaba la plata de lo que cobraban los trabajadores que no cobraban los sueldos, cobraban en forma parcial, 3, 4 veces de pago. Yo recuerdo, me pagaban todos los viernes parte de lo que sería el sueldo y a fin de mes no llegabas a cobrarlo todo pues no había dinero circulante en el país, era una crisis muy importante, los grandes deudores, las deudas de los deudores del Banco Hipotecario se multiplicaron, se disparó el dólar, o sea, un desastre. Y ahí la Federación solicitó al gobierno que implementara lo que era, lo que ya estaba en el año 68, el subsidio a la permanencia, el subsidio que tenía que tener una familia cuando cambiaban sus ingresos drásticamente y no tenía para pagar la cuota. La consecuencia era que después de haberse roto el alma, construido la vivienda, habiendo hecho horas, años de trámite, etcétera, se tenía que ir porque no podía pagar la vivienda, o, lo que es peor todavía, la cooperativa lo tenía que expulsar a esa familia porque no podía hacer frente colectivamente al sostener a esa familia. Entonces, Fuqua implementó lo que se llamó el subsidio unilateral en la lucha por que los sucesivos gobiernos que vinieron legislaran, reglamentaran eso que estaba en la ley del año 68. Esa plata, entonces, en un sistema muy parecido al de ahora, o sea, las familias pagábamos la cuota, se subsidiaba a la familia según un cálculo muy similar al de ahora, por franja de ingresos, etcétera. Lo hacíamos las cooperativas, la Federación nos instrumentó eso, y cada familia se podía quedar en la cooperativa porque pagaba según sus ingresos, como es ahora. De hecho, la ley de subsidios recoge el planteo general y el planteo político de esa reivindicación de Fuqua del año 2002. Eso fue generando frente al Estado una deuda, porque las cooperativas, si tenías que pagar 500 UR, pagabas 450, porque 50 estaban dentro del subsidio que se había hecho a esas familias unilateralmente. Cuando se sale del conflicto, se reconoce, el Estado plantea pasar esos montos que no se pagaron a un rubro que se llama colgamento, que en realidad no se debería llamar, porque los colgamentos, estos no son deuda por colgamento, son deudas que se firmaron para poder salir y destrabar la situación en ese momento, que era la plata que no se había depositado por los subsidios que se habían otorgado a la familia. Entonces, la postura de Fuqua fue adoptada en la 29ª asamblea celebrada en la ciudad de Tacuarembó. Los colgamentos no se van a pagar, hay una decisión de asamblea y habrá que sentarse. Han habido distintas iniciativas parlamentarias, hay un proyecto de ley de Mujica, hay un proyecto de ley que presentaron en forma conjunta los senadores Botana, no recuerdo, Coutinho, o sea, hay una preocupación en el sistema político porque se reconoce que los colgamentos son tienen un ribete muy injusto y otra vez se traslada a los sectores populares, a los sectores de los trabajadores, la consecuencia de políticas administrativas, de políticas de crisis económica que hicieron que esos trabajadores no pudieran pagar la cuota. Entonces, respetando la decisión de la 29ª asamblea del año 2013, habrá que sentarse a conversar sobre esto, que bueno, va a ser un nuevo frente de lucha de Fuqua. Hay cooperativas que ya terminaron de pagar su préstamo, el préstamo principal, y terminaron de pagar los meses de gracia que se dieron en el marco de la pandemia, que fueron 7 meses en total, y hoy están, si no estuvieran esos colgamentos, ya habrían terminado, o sea, ya terminaron de pagar su deuda, si entendemos que esos colgamentos son absolutamente injustos, como lo entendemos. O sea, que lucharemos por una resolución política a favor
Exacto. de que no se cumpla con esta verdadera injusticia luego de pagar durante 25 años el préstamo. Bueno, hemos recorrido de alguna manera los puntos centrales de la plataforma que FUBAN tiene planteada para el 2023. Esperemos que este año, como en el 2022, podamos tener alguna conquista de este carácter. ¿Cómo va el cronograma acordado para las escrituraciones de cooperativas que tenían atrasos para poder firmar? En ese sentido, hemos entendido que el Ministerio ha cumplido. En ese marco, ¿qué nos puedes decir? Bien, yendo un poquito más atrás, nosotros al comienzo de esta administración teníamos un rezago que eran unas 20, 21 cooperativas que ya habían sido sorteadas o habían pasado por los 3 sorteos y les tocaba la adjudicación directa. Tenían los proyectos ejecutivos aprobados, pero no aparecía la plata. O sea, no había fecha de escrituración y eso es muy traumático para una cooperativa. O sea, ya hiciste todo lo que tenés que hacer y lo que te falta es que te llamen del ministerio y te digan, bueno, tal día escrituramos el préstamo y van a poder empezar a construir. Eso genera frustración, los núcleos sociales, las familias tienen que encontrar una solución a la vivienda y al no ver en el horizonte cercano, en el horizonte inmediato, una fecha probable, se desmoralizan y bueno, empiezan a buscar otro tipo de soluciones. Lo que nosotros le planteamos al nuevo ministerio era un cronograma que nos permitiera ponerle fecha, ponerle algún plazo a esa expectativa no cumplida que es el acceder al préstamo. El ministerio se comprometió a 2 cosas. Una era 5 o 6 cooperativas, según lo que pudiera rascar de ese presupuesto menguado que tenía, para ir escriturando de a 5 o 6 cooperativas por mes, pero sí elaborar un cronograma a 4 o 5 meses, donde se anunciaba que tales y tales cooperativas, un listado largo, estaban en condiciones de acceder al préstamo en los próximos meses. Eso hacía que las cooperativas tuvieran un horizonte un poco más acotado y las cooperativas que tenían todo el día el proyecto ejecutivo, el certificado de regularidad, la viabilidad, etcétera, podían llegar, cuando llegara el momento sabían que estaban dentro de esa lista, escrituraban en los proyectos. Eso se ha ido cumpliendo. Nosotros siempre quisiéramos que fueran más, porque además al no desaparecer la necesidad de vivienda, se siguen formando cooperativas en todos los sistemas, lo bueno de esto es, se ha ido cumpliendo, deberíamos ya estar tenemos cooperativas que firmaron el 31 de diciembre en la mañana, los compañeros de Covivenerou, lo cual hace, el contar con ese cronograma permite ponerle una fecha aproximada a esa expectativa, a esa ilusión de poder comenzar la obra y tener la casa que le vas a dejar a tus hijos, a tu familia. Bueno, FUBAN, como ustedes saben, amigos oyentes, hablamos de vivienda y hablamos de política y nos importa, no de la partidaria, pero sí nos importa todo lo que tiene que ver, que choca, golpea, duele a la vida de las y los trabajadores de este país, por ser parte de esa clase. Entonces, en este marco, FUBAN toda la vida lo ha sido, pero ahora también es parte de la Intersocial. Sabemos que ha habido una reunión en la cual participamos, importante, en el mes de diciembre, donde se discutió el futuro de la Intersocial. Estuvieron ahí como puntos del temario la posibilidad del Congreso del Pueblo en este año, que está siendo difundido por el movimiento sindical y asumido por la Intersocial, pero todavía hay muchas interrogantes al respecto. Y también el tema, a nuestro juicio, fundamental, que es la reforma
jubilatoria, porque no es una reforma de la seguridad social. Yo me niego a nombrar la reforma de la seguridad social porque no lo es una reforma jubilatoria. Hace poco, además quiero decirle a los oyentes, el 19 de este mes hubo una movilización de más de 1 millón de franceses contra una reforma jubilatoria que yo le pondría una consigna: Macron y la calle, un solo corazón. Es decir, uno parece estar leyendo lo que está pasando en este país. La misma defensa que hace el oficialismo de una posible reforma jubilatoria la hace el oficialismo francés, la misma que hace el oficialismo uruguayo. Bueno, entonces, ¿hacia dónde va la intersocial? ¿Qué nuevas reuniones tenemos? Y la posición de FUCBAN con respecto a la reforma jubilatoria. Sí, en esa reunión del mediados de diciembre, que fue la última antes del receso veraniego, se planteó claramente como uno de los ejes prioritarios para este 2023 la reforma jubilatoria. Es inevitable, porque además los compañeros de ONASPU integran la intersocial y son quienes se verían mayormente. Esta reforma que se está proponiendo perjudica a todo el país, porque perjudica al trabajador de menos de 50 años que está hoy en actividad, a los que se van a jubilar, y también tiene efectos inmediatos a las jubilaciones que ya se están cobrando. Lo han dejado muy claro los compañeros de ONASPU. La posición de FUCBAN, lo primero, y esta cuestión de elevar la edad jubilatoria, no solamente es una de las grandes protestas de Francia. También lo vimos en la prensa, está planteado en Colombia hace poco y hubo algunas declaraciones de Petro muy tajantes en ese sentido, en cuanto a no aceptar el aumento de la edad. Nosotros estamos claramente en contra de eso. La Dirección Nacional de FUCBAN se ha planteado resistir esta reforma porque no contempla, no mejora la calidad de vida de los trabajadores jubilados y de los trabajadores que están en actividad y se van a jubilar más adelante. Nosotros estamos absolutamente alineados en lo que ha sido la propuesta de los compañeros de la ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que están también son absolutamente críticos de esta reforma, porque además es una reforma que no toca al sector empleador. Es una reforma que va en contra o apunta a cambiar el gasto, lo que se concibe como gasto de la seguridad social, que son los que se paga como jubilaciones. Bueno, hoy ya somos entre el cuarto y el quinto, logramos el cuarto y quinto puesto entre países de que pagan menos a la seguridad social las patronales. Exacto. En el mundo. En el mundo. Nosotros es absolutamente al revés. Los trabajadores del país pagamos casi el doble de lo que aporta el sector empleador, y en el mundo es absolutamente al revés. El esfuerzo lo hace el empleador y el empleado, el trabajador, aporta, pero en una proporción que en nuestro país está absolutamente al revés. Somos de los países que aportamos más, de los pocos países que aportamos casi el doble de lo que aporta el sector patronal, que además en el marco de las inmensas y a veces poco conocidas exoneraciones, termina siendo un paraíso para las grandes empresas Uruguay, porque no hay niveles de exigencia como hay en otros países. Nosotros creemos que y en esa reunión de diciembre se definió la ley de reforma jubilatoria, la ley esta de la reforma de la seguridad social que se quiere imponer. Va a ser uno de los grandes ejes estratégicos desde el punto de vista de la gran política a nivel del movimiento social. Muy bien. Entonces en febrero nos reuniremos y exacto, estaremos... los primeros días de febrero ahí se está reuniendo la mesa nacional, ya hay la mesa coordinadora, ya hay una fecha, no recuerdo ahora, pero es a mediados de febrero, una reunión de la mesa nacional también. Estuviste por el departamento de Salto, donde FUCBAN tiene un importante crecimiento. ¿Qué nos puedes contar de esa gira? Bueno, sí, lo primero que puedo contar es que hace mucho calor en Salto.
Sí, fue en el marco de la promoción de la Asamblea Nacional. Estuvimos recorriendo cooperativas que están en obra, cooperativas que están ya en la etapa, cooperativas de la reglamentación 2008, cooperativas que están en formación y trámite. Una muy buena recepción. Saludo a todos los compañeros y compañeras de Salto. Cooperativas que están ya terminadas con unas casas preciosas realmente, y esperando los últimos trámites de conexión de la UTE y del agua para poder mudarse y tener la habitabilidad de la vivienda. También con mucho, tú lo decías, la conquista del 2% ha generado la visibilización del tema a nivel nacional y bueno, también hicimos una recorrida por la prensa local muy importante, muy bien planificado por los compañeros de la mesa y de la dirección delegados de Salto, donde hay todo el mundo comparten que esta conquista que se tuvo no había otra forma, no había otra solución que no fuera otorgar el 2%, porque se comparte la justeza del planteo y se celebra el anuncio realizado por la ministra el 23 de diciembre. Salto es un departamento, con uno de los mayores desarrollos a nivel de cooperativas. Permanentemente se están formando cooperativas, se están generando grupos nuevos y eso habla muy bien del movimiento como una alternativa para llegar a la vivienda a la vivienda para una familia de trabajadores, por una vía que le asegura llegar efectivamente a la vivienda. No va a quedar, no es un proyecto fantasma, no es un proyecto que quede colgado. Sí, eso se acompaña además de medidas a nivel nacional que tienen que ver con el presupuesto, que tienen que ver con la posibilidad de construir efectivamente. Continuará este año FUCBAN, eso ya lo hemos aprobado, con las actividades culturales sin duda en nuestros barrios. ¿Qué nos podés contar de eso? Sin duda, ahí nosotros, nuestra canción, nuestro himno lo dice claramente. Construir la vivienda es el principio y no el final. Los trabajadores seguimos apostando por la mejora de la calidad de vida, no solamente por haber accedido a la vivienda, sino por mejorar el entorno en el que se instala la cooperativa, se llevan servicios a los barrios, los cooperativistas se insertan en las comisiones barriales, se mejora el transporte, el ornato público, como se dice, y sin duda que el desarrollo cultural, la democratización de la cultura, de las expresiones culturales llevadas a los barrios, hace que siga siendo un tema fundamental. Hoy estamos presentes en los barrios con propuestas culturales de nivel, propuestas culturales a las cuales difícilmente se accede, porque también tenemos una población que envejecida en algunos que si no van a ver teatro, si no van a ver un espectáculo musical al salón comunal de su cooperativa, difícilmente se trasladen al centro, se trasladen al circuito cultural ya establecido. Entonces sigue siendo un tema prioritario al cual seguiremos apostando como Dirección Nacional y como movimiento entero. Estamos en carnaval y bueno, las banderas de FUCBAN ondearon en el desfile de el carnaval con 2 murgas, ¿cierto? Y una de ellas salió premiada en el desfile, que es Metele que son pasteles. Entonces, saludos a las 2 murgas, Metele que son pasteles y Cayó la cabra. Cayó la cabra. Y lo otro es que estamos en verano, y los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho, por supuesto, a sus vacaciones, a su licencia anual y a poder disfrutar de la naturaleza, de espacios que a uno le interese para recrearse con su familia. Y FUCBAN tiene un camping. Así es. ¿Dónde está el camping de FUCBAN, Enrique? Contales a los oyentes cómo se puede llegar hasta ahí. ¿Está abierto a los cooperativistas solamente o está abierto a todo público ese camping? Es el camping en Costa Azul, en el balneario de Costa Azul. Es un hermoso predio. Ahí saludar también a los
a los pioneros que pensaron que esa podía ser una alternativa para el movimiento. Digo, para algunos políticos y algunas políticas que se sorprenden cuando Fugman habla de algunos temas, bueno, tampoco tendría sentido que una federación de viviendas tenga un camping, no estaría fuera, eso nadie lo critica. Se calientan cuando hablamos de la reforma la reforma jubilatoria o hablamos de otros temas de la política nacional, pero no dicen nada con una federación que tiene un camping. Realmente es un camping que ha estado mejorado, estamos apostando a la mejora de las condiciones en las que los compañeros pueden ir a acampar o alquilar una cabaña a precios realmente bajos en torno a lo que es el medio, y está abierto a todo el mundo. El cooperativista tiene un precio la familia cooperativista tiene un precio diferenciado, se accede por el traslado interdepartamental, no hay que disponer de grandes sumas de dinero para trasladarse, y es un camping que está abierto todo el año también para las cooperativas que quieran hacer sus encuentros, una asamblea o un fin de semana diferente para los socios, con una propuesta interesante, con costa sobre el arroyo y también con una muy cerca de la playa que se puede disfrutar ahí en la playa Costa Sur y La Floresta. Quique, gracias por haber estado hoy en Habitar el Pensamiento, nuestro programa, el programa oficial de Fugman. Estaremos el próximo martes a las 10 de la mañana, como siempre, hasta las 11. Un abrazo fraterno y vamos rumbo a la Asamblea Nacional de Fútbol.